Buenas tardes, jóvenes. Ahorita vamos a iniciar, vamos a dar unos 5 minutos mientras sus demás compañeros se van adecuando. Muy bien, jóvenes, vamos a iniciar la sesión del día de hoy, ¿vale? Y en la sesión del día de hoy vamos a ver algunos asuntos. En especial, el principal asunto que nos compete es las vacaciones, porque ya casi están cerca de nosotros, ¿no? Por lo tanto, te voy a decir que la próxima semana, ¿vale? Mis clases no son obligatorias entrar, ¿vale? Quiero que lo tomen así, es más, yo no ni coloco participaciones, si han dado cuenta, ¿no? Lo que a mí me interesa cuando ustedes entran a las clases es de que mínimamente después desarrollen todo lo que yo les pido en las clases y me lo envíen en tiempo y en forma. Eso es lo interesante del modelo online, ¿no? Que puedes tú después irte a revisar la clase, pero no dejar tus tareas al final, sino dejarlas dentro de la semana que se les solicita. Por lo que les voy a decir que la próxima semana vamos a tener todas las clases, o sea, las 7 horas de clase lo voy a dar en vivo. No es obligatorio que entres, pero si tú tienes la oportunidad de entrar a todas las clases en vivo, pues sería genial. O sea que vamos a tener clases los 3 días de la semana que marca el horario, ¿no? El día lunes, creo que con ustedes tengo clases el día, creo que, no sé si es el día martes y el viernes. Jueves y viernes. Jueves y viernes, ¿no? Entonces, todos esos días vamos a tener clases, ¿sale? De todos modos voy a dejar las ligas como tal. ¿Por qué? Bueno, se atraviesan las 2 semanas de vacaciones y
te quiero dejar pues bastantes actividades. Bueno, no bastantes actividades, porque ya las tienes. Solamente es como recordatorio de lo que vas a hacer, ¿vale? Que es en sí la estación o el dibujo. Eh, Tenemos 2 grandes semanas de vacaciones y eso está bastante interesante. La primera semana la puedes tomar para tu desarrollo espiritual, ya que es una semana para eso, ¿no? Para eso existe esta vacación. Por lo tanto, pues lo puedes tomar para que porque también es importante que desarrolles tu espíritu, ¿no? Que el ser humano es espiritual, en la concepción que tú creas y la forma en que tú creas, ¿no? Bueno, esa es una. Y la segunda semana la puedes tomar ya a partir del trabajo que tú tengas. Por lo tanto, no desaproveches la segunda semana de vacaciones y pues avanza en tu proyecto, ¿sale? Para que no te quede, porque vamos a regresar solamente 2 semanas, aproximadamente 2 semanas vamos a regresar y ya se acabó el cuatrimestre. Eso es bastante interesante porque pues ya estaríamos casi a reserva de que inicies el tercer cuatrimestre online, que seguramente va a suceder así, ¿no? Si no, pues ya tuviéramos algún comunicado. No nos desesperemos, creo que hemos batallado bastante en hacer estas plataformas cada vez más cercanas a ti. Entonces, nada más mi comentario es haberte dicho que en la siguiente semana tenemos las 7 clases como tal, ¿vale? Para que avancemos el último empujoncito. En este corte vamos a construir, a diseñar pues, tu estación. Si te das cuenta, yo te he estado pasando algunos materiales, ¿no? Con los cuales tú puedes trabajar. Son 4 materiales los más básicos con los que tú puedes trabajar cualquier construcción de un producto. ¿Quién me quiere recordar estos 4 grandes materiales con los que se trabaja un ingeniero en manufactura? ¿Alguien me quiere recordar esos 4 grandes materiales? Madera, plásticos, metales, cerámicos. Ándale, madera, plásticos, metales, cerámicos. En cerámicos entra la arcilla, la arena, el vidrio y los cerámicos, ¿no? Son casi entran todos ahí en su conjunto. Bueno, el día de hoy vamos a concluir esta gran información que te voy a dar con una página y te lo voy a enviar antes de terminar la clase te lo voy a reenviar a tu WhatsApp. Estuvo fallando el WhatsApp hace ratito, entonces yo por eso le pedí de favor ahí al jefe de grupo y a otras personas del grupo que se comunicaran pues con todos ustedes, pues para, si no regresaba el WhatsApp, pues ya tenía yo la sesión abierta para eso, ¿no? Muy bien. Por ahí vamos a checar esta página, ¿vale? Y vamos a estar, pues les voy a estar platicando un poco de los materiales, ¿no? Entonces, empezaremos explicando lo que son las materias primas, los materiales y un producto tecnológico. ¿Qué diferencia hay entre esos? Aunque dentro de todo esto, también hay una clasificación que se le conoce como los insumos. Y los insumos van a permitir, van a ayudar a que la materia prima se transforme. Ya dijimos, por ejemplo, en su momento puede ser agua, en su momento pueden ser clavos, en su momento pueden ser pegamentos, ¿no? De esos insumos, o hasta un electrodo puede llegar a ser un insumo. Va a depender mucho, básicamente, al concepto del producto que estamos fabricando. Pero, ¿qué es una materia prima? Dice acá el autor que son las sustancias que se extraen directamente de la naturaleza. Las tenemos de origen animal, por ejemplo, vegetal y mineral. Nosotros nos vamos a ir muy, muy, muy a la parte mineral. Vamos a explicarte un poquito sobre algún concepto de material, ¿sale? Material físico. De todos modos, lo que te voy a decir yo en esta clase es algo muy poco de lo que seguramente tú vas a tener en clases ya presenciales y con
materias acordes a ciencia e ingeniería de los materiales, porque hay una materia relacionada con todo lo que te estoy diciendo. Pero para que no entres en cero, porque seguramente, no recuerdo cuándo es esta asignatura propiamente hablando, pero para que no entres en cero, pues recordamos, y porque esta materia de estudio del trabajo, pues se relaciona con muchas, ¿no? Muy bien. El día de hoy, como te dije, vamos a platicar los materiales. Seguramente no me va a alcanzar el tiempo para poder determinar los tipos de ensambles y lo vamos a ver la siguiente semana. Muy bien, entonces, ¿qué son los materiales? Los materiales son las materias primas transformadas. Tienen que ser transformadas mediante procesos físicos y químicos. Dentro de los procesos químicos están los mecánicos, ¿no? Y preparadas y disponibles para fabricar productos. Como ejemplo, los materiales, como los tableros de madera, los plásticos, las láminas de metal, entre otros, ¿no? Cuando hable de polímeros, estoy hablando de plásticos. Cuando hablo de metales, estoy hablando de todo el gran conjunto de metales, aunque los más básicos son las aleaciones de acero y las aleaciones de aluminio que tenemos nosotros. Sí utilizamos el cobre en sus diferentes también aleaciones, pero más utilizamos el acero como tal. Los productos tecnológicos que son, bueno, objetos producidos por el ser humano para satisfacer las necesidades y mejorar la calidad de vida, por ejemplo, una mesa, una estructura, un vestido. El proceso para la obtención de un producto tecnológico se podría resumir de la siguiente forma. Primero vamos a extraer la materia prima de la naturaleza, después posteriormente se transforma en un material y con este material vamos a elaborar un producto tecnológico. Ahí podemos analizar ahí, ¿no? La materia prima, el proceso de transformación y por último, la fabricación. Aunque existe un proceso de reconversión, que se le conoce como el reciclaje, ¿no? Podría ser en su momento, ¿no? Entonces, para clasificar los materiales se pueden adoptar varios criterios, atendiendo a su origen y se distinguen dos nada más. Los materiales naturales y los materiales sintéticos o artificiales. Vamos a ir poco a poco subiendo de nivel. Ahora, ¿qué son los materiales naturales? Son los que se encuentran en la naturaleza. Por ejemplo, que estén en el subsuelo, que estén en la tierra o en el mar, ¿no? Y a partir de ellos se obtienen los demás productos. Entonces, pertenecen a este grupo, pues la madera, el hierro, el algodón, el carbono, el aluminio, ¿no? Sí te acuerdas de la tabla periódica, ¿no? Entonces, en la tabla periódica los elementos se encuentran en estado natural y nosotros vamos a combinarlos, ¿no? El acero no es un elemento de la tabla periódica como tal. Alguien si es posible que a la 1:45, alguien me avise, no sé, porque voy a subir una liga. Bueno, qué bárbaro este es. Permítanme un ratito, permítanme un ratito. Ahorita regreso, no se vayan a ir.
Profe, su micrófono está apagado. ¿Desde qué hora está apagado mi micrófono? Desde cuando nos dijo que iba a atender un asunto. No me digan eso. Yo estoy, hable y hable y hable y hable y hable y hable. Por acá me quedé. Sí, Inge. Mire, estoy hable y hable y hable. Bueno, pues ya ni modo, ya no les voy a poder volver a repetir eso. Dice, los materiales naturales son los que se encuentran en la naturaleza, pudiendo ser estos, ¿verdad? Y algunos como la madera, el hierro, el algodón y el carbón. Entonces, aunque estos materiales se encuentran en la naturaleza, para poder hacer uso de ellos se debe prospectar, localizar, extraer y obtener. Hay que ser conscientes de qué es lo que se tiene que hacer y hacer un uso racional de estos materiales, aunque sean renovables, aunque sean renovables. Y peor tantito con los que no sean renovables, como el petróleo y los metales, ¿no? Porque obviamente algún día el petróleo tiene que extinguirse, ¿no? No sabemos si es a 50 o a 100, a 1000 años, pues no sabemos, pero de que se tiene que extinguir el petróleo, se tiene que extinguir. Y por excelencia, el petróleo es el mineral, el material natural más usado actualmente en nuestro mundo, ¿no? ¿Por qué? Bueno, porque se puede obtener una serie de cosas del petróleo que quien piense que la energía hidráulica no usa derivados del petróleo, pues yo creo que está equivocado, ¿no? Porque utiliza grasas, utiliza componentes de polímeros que una tarde o temprano, pues se usa, pues es el derivado del petróleo, ¿no? Por lo tanto, el petróleo es en sí el que tenemos actualmente, ¿no? Y que gracias al petróleo podemos comunicarnos, tú y yo. Sabemos que está la energía eléctrica y que lo genera una presa hidroeléctrica, pero dentro de la presa hidroeléctrica pues se utilizan componentes del petróleo como grasas, como aceites, que hacen que las máquinas pues funcionen, ¿eh? Y funcionen pues, muy bien, como si no tuviéramos esta eficiencia, ¿ya? Algunas otras, por ejemplo, si no hablamos, por ejemplo, de energía producida por agua y ahora energía producida por gas, pues ahí sí es más todavía la condición como tal. Por lo tanto, hay una idea un poco vaga actualmente de pensar que las energías que les llaman limpias, ¿no? O energías nuevas, ¿no? Como o la generación de biocombustibles, van a satisfacer ahorita las necesidades y consumos tan grandes que tenemos nosotros, los seres humanos. Eso es una mentira, ¿verdad? ¿Por qué es mentira? Básicamente porque la producción del biocombustible o de las energías limpias no alcanzaría para cubrir una demanda tan grandísima. Basta con que tú entres, por ejemplo, a Google y coloques cuál es la demanda del consumo energético el día de hoy a nivel mundial o el año pasado. Y te vas a dar cuenta que pues la única manera de producir esa gran cantidad o necesidad de energía que tenemos los seres humanos, pues es a través de lo único que tenemos que hasta el momento lo que se ha descubierto como tal, que genera esa cantidad de condiciones físicas y químicas, pues es el petróleo, ¿no? Petróleo o el gas derivado del carbón o de la combustión del carbón. Pero pensar que un biocombustible, pues sí, tarde o temprano tiene que suceder, pero ahorita no, ¿verdad? O sea, por ejemplo, la hidrocina que es un refinado absoluto del petróleo, que es el combustible del avión, pensar en un futuro que puede haber una hidrocina bio o biohidrocina, pues es pensar muy a futuro, ¿no? Aviones que se puedan generar, sí, se pueden dar, pero están en estado todavía de laboratorio, ¿no? Por eso
es que hay que cuidar el petróleo, porque tarde o temprano se tiene que acabar el petróleo, ¿no? O sea, no nos vamos a quedar con eso. Pero ahí entra en juego la parte de la bien llamada, desarrollo sustentable, el cuidar los recursos para nuestras próximas generaciones. Y el recurso por absoluto, pues es el petróleo. Digo, ya había dicho que el petróleo está donde sea, está en tu ropa, está en la computadora, está en una hoja, está en todo, está el petróleo, ¿no? Actualmente no tenemos la capacidad como para generar otro material, otro mineral, que a lo mejor está en investigación, pero pues no existe, ¿no? Muy bien. Los materiales sintéticos artificiales son los que han sido obtenidos por el hombre a partir de materiales naturales por medio de procesos químicos. ¿Cuál es, por ejemplo, el hormigón, que se obtiene de la arena, grava y cemento y agua? O la banquelita, ¿no? Obtenida por reacción química del fenol y del formol. La sociedad exige el continuo desarrollo de técnicas para obtener nuevos materiales que tienden a las necesidades cada vez más estrictas, es lo que te estaba yo diciendo, ¿no? Soportar temperaturas muy elevadas, ser más resistentes a la corrosión, operar mayores velocidades o emplear productos lógicamente más ligeros. En los barcos quizás, o en la aviación, no sé, ¿verdad? Muy bien. Voy a hacer una serie de preguntas y ustedes pueden ir contestando y el que conteste, bueno, no, contestan y yo les voy poniendo su participación a ver si se acuerdan, ¿no? Dice acá, los materiales naturales se encuentran en forma ilimitada en la naturaleza. ¿Verdadero? Verdadero es incorrecto. Es ilimitada, es falso, ¿no? Los materiales naturales se encuentran en la naturaleza, pero algunos sí. No todos se encuentran en cantidades ilimitadas. Un claro ejemplo es el carbón. De todos modos, te voy a poner tu participación, el que primero contestó. ¿Quién es? William. William. Sí, profe. Ok, muy bien. Vamos al número 2. Dice, ¿los materiales sintéticos se obtienen a partir de los materiales naturales? Verdadero, profe. Verdadero. Muy bien, verdadero. Ahí contestaron 3. A ver, díganme los nombres de los 3. Ismael Eduardo. Yesby. ¿Quién más? Ismael Eduardo. Manuel y... Ismael Eduardo. A ver. Yesby. Sí. Ismael. Sí. ¿Y quién más? Emanuel. Emanuel. Muy bien. Vamos con la otra. ¿Los materiales sintéticos se obtienen mezclando los naturales? Falso. Sí. Falso, correcto. Sí, exactamente. ¿Cómo te llamas? Edgar. Edgar. Muy bien. ¿Sale? Siguiente. El hombre está buscando nuevos materiales naturales para afrontar las exigencias que conlleva el avance tecnológico. Verdadero. Verdadero. A ver, los 3 que participaron, ¿quiénes son? Porque está incorrecto, es falso, ¿no? El hombre está buscando nuevos materiales, pero materiales artificiales. De todos modos, les voy a poner su participación, a ver quiénes son. Díganme sus nombres. Emanuel, ¿quién más? ¿Jorge? Sí, Jorge Antonio. ¿Quién más? Ismael, muy bien. A ver, ahora sí tienen que sacarla bien porque si no, lo ven. El plástico es un material natural porque proviene del petróleo y el petróleo se encuentra en la naturaleza. Verdadero. Falso. Verdadero. Falso. Ay, Falso. 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 Ahí escuché los 2 primeros que dijeron falso. Yo dije falso. A ver, primeramente escuché una voz de una Yo, mujer. profe. ¿Quién? ¿Cómo te llamas? Yesvid. Yes. Y de ahí, Ismael, profe. Jorge. Yo. También. que Ismael y Jorge, ahí están los 3, pues ya. Vamos a la siguiente. Dice, el lino es un material artificial
porque el hombre tiene que plantarlo y cultivarlo. Verdadero. Falso. 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 Yesvil, ¿verdad? Sí. ¿Y Manuel? Bien. Emanuel, ¿también dijiste falso? Sí, falso. Me están cotorreando ahí. Bueno, pues ahí está Emanuel, ya nada más. Listo. Bueno, vamos ahora a otro tema que se llama las propiedades de los materiales, ¿vale? Entonces acá dicen, las propiedades de los materiales son el conjunto de características que hacen que el material se comporte de una manera determinada ante estímulos externos, como por ejemplo la luz, el calor, las fuerzas, el ambiente, entre otras cosas, ¿no? Un pastel, simplemente un pan, no puede cocerse bajo el mismo procedimiento en San Cristóbal que en Tonalá. Es muy diferente las concentraciones atmosféricas, ¿no? Los materiales que se necesitan para elaborar un determinado producto se diferencian entre sí y los vamos a elegir a función de sus propiedades. Las propiedades de los materiales se pueden agrupar en base a distintos criterios. Nosotros desde un punto de vista técnico vamos a establecer la siguiente clasificación. Por ejemplo, propiedades sensoriales, propiedades físico-químicas, propiedades mecánicas y propiedades tecnológicas. Miren, algunas de ellas son estas. No las vamos a ver ahorita porque viene ya de especificadito ahorita en la siguiente lámina, ¿no? Por ejemplo, propiedades físico-químicas está el calor específico, la conductividad eléctrica, la conductividad térmica, el magnetismo, las propiedades ópticas, el peso específico, la dilatación térmica, el punto de congelación, el punto de ebullición, el punto de fusión, la resistencia a la corrosión, la resistencia a la oxidación. Hay una diferencia entre corrosión y oxidación, ¿sale? Porque a veces pensamos que es lo mismo. No, no. Una tiene el objeto, el oxígeno, y otra tiene como objeto la sustancia que corroe el plástico, el metal o la madera. Muy bien. Las mecánicas. Las mecánicas obviamente son de fuerza y tienen que ver la tenacidad y la fragilidad. ¿Vale? Ahorita vamos a ver qué es tenacidad. Que es tenaz, hasta tiene que ver con el concepto también psicológico, ¿no? Tenacidad. ¿Qué tenaz? Te dicen, pues, ¿qué tenaz eres, no? Y también tiene que ver con el concepto de mecánica, ¿no? Elasticidad o la plasticidad, la dureza y la fatiga. Después dice las tecnológicas, que estamos hablando de la ductibilidad, la maleabilidad, la resiliencia, la resistencia mecánica, la soldabilidad, la colabilidad, la mecanabilidad y la actitud. No nos interesa estas sensoriales, pero las voy a mencionar, que es color, brillo, olor, textura. Las ecológicas deberían interesarnos, ¿no? Pero no es el objeto de estudio ahorita. La reciclabilidad, la reutilizabilidad, la toxicidad y la biodegradabilidad. ¿Vale? Bueno, vamos a ver las primeras. Las propiedades físico-químicas son las que informan sobre el comportamiento del material ante diferentes acciones externas, como el calentamiento, las deformaciones o el ataque de productos químicos. Por ejemplo, calor específico, ¿vale? El calor específico. ¿Qué es el calor específico? Es la cantidad de energía necesaria para aumentar 1 grado centígrado a la temperatura de un cuerpo, ¿vale? Entonces, indica la mayor o menor dificultad que presenta una sustancia para experimentar cambios de temperatura bajo el suministro, lógicamente, del calor. La conductividad eléctrica, ¿vale? Estamos hablando de la conductividad eléctrica. ¿Qué es la conductividad eléctrica? Es la capacidad de un cuerpo de permitir el paso de la corriente eléctrica a través de ella, ¿vale? Según esta propiedad, los materiales son conductores, ¿vale? ¿Qué conductores son? O los mejores conductores pueden ser cobre y aluminio. Algunos, ¿no? Claro que el mejor conductor es el oro y la plata, ¿no? Aislantes, la mica y el papel. O semiconductores, el silicio y el germanio. El ejemplo de las tijeras del electricista es muy representativo. Dice él, utiliza un material conductor
para lo que es la tijera, debido a que sus propiedades de resistencia mecánica, pero el material aislante es la zona donde lo agarramos para evitar problemas de descargas eléctricas cuando la utilicemos. Bueno, dependiendo, porque se ve una tijera muy común y corriente, ha de ser una descarga muy pequeña, ¿no? Conductividad térmica. Es la capacidad de un cuerpo de permitir el paso del calor a través de ella. El material del que están hechas, por ejemplo, los sartenes, debe ser un conductor térmico que permita el calor, transmite el calor desde el fuego hasta los alimentos, ¿no? Lógicamente, un sartén pues debe de contener pues una buena investigación para que no se logre llegar al punto de fusión. Magnetismo. ¿Qué es el magnetismo? Según el comportamiento ante los campos magnéticos, los materiales pueden ser diamagnéticos, como el oro y el cobre, paramagnéticos, como el aluminio y el platino, o el ferromagnéticos, como el hierro y el níquel. Ópticas es otra propiedad. Son aquellas que determinan la aptitud de un material ante el paso de la luz. Por ejemplo, pueden existir materiales transparentes como el vidrio o el celofán, translúcidos como el albastro y el mármol, o opaco como la madera y el cartón. Ahí podemos analizar ahí los tres tipos de formas, ¿no? Peso específico es la relación entre la masa y el volumen de un material y se conoce como la densidad del material. Bueno, vamos a pasar un poquito esto porque son unas preguntas. Dice acá, dilatación térmica es otra propiedad. Es la variación de las dimensiones que sufren los materiales cuando se modifica, lógicamente, su temperatura. Digo, no nada más los metales sufren dilatación. Sufre la dilatación hasta el mismo concreto que existe en el techo, en las carreteras, en donde sea, ¿no? También existe dilatación como tal. Punto de congelación. Es la temperatura en la cual un líquido se transforma en sólido. Punto de congelación. Punto de ebullición es la temperatura a la cual un líquido se transforma en gas. Ese es el punto de ebullición. Punto de fusión es la temperatura a la cual un cuerpo en estado sólido se transforma en líquido. Por ejemplo, bueno, ahí ponen las velas, ¿no? Pero podríamos también tener el hielo y el patín del patinador sobre hielo, ¿no? El filo de la hoja del patín, pues automáticamente por acción del calor y de la fricción los va convirtiendo en agua, en líquido. La resistencia a la corrosión es otro punto importante. La corrosión es el comportamiento que tienen los materiales al estar en contacto con productos determinados, especialmente ácidos. Eso es muy importante, ¿eh? Aquí te estoy diciendo la diferencia. Tiene que haber un contacto con un producto químico, ácido o alguna otra condición. Se corroe, ¿vale? Se corroe los metales, se corroe los plásticos también, ¿por qué no? Y la resistencia a la oxidación, aquí lo único que va a existir es que la oxidación es la capacidad de los materiales a ceder electrones ante el oxígeno de la atmósfera, ¿vale? O sea, se puede oxidar un material solamente por acción del oxígeno. Claro que en una tubería que está a la intemperie, pues se va a corroer y se va a oxidar a la vez. Una porque está en la intemperie y otra porque el agua que transporta pues también tiene oxígeno, ¿vale? Por eso las tuberías más resistentes a la corrosión y al más resistente, no quiere decir que no se corroen, obviamente tienen que corroerse, ¿no? Las más resistentes, pues es el cobre, ¿vale? El cobre, pero es muy demandado porque es un poco caro, ¿no? Como tal. Muy bien. Una persona nada más para, bueno, vamos a ver ahorita. ¿Qué propiedad, pero nada más que estén bien? ¿Qué propiedades físico-químicas son determinantes a la hora de elegir el material
para construir una cazuela? ¿Sería la conductividad térmica? A ver, la conductividad térmica, vamos a ver, está correcto, ¿eh? Cierto, ¿no? La conductividad térmica, porque ya dijimos, ¿no? Porque es la que va a permitir que todo el sartén se ponga a una misma temperatura y pueda cocer nuestros alimentos. ¿Cómo te llamas? Sergio Isaac. Sergio Isaac. Muy bien. Siguiente pregunta. También podría ser el coeficiente de dilatación, ahí lo mencionaron, ¿no? O sea, pueden haber dos, ¿no? El coeficiente de dilatación y la conductividad térmica. ¿Qué propiedades fisicoquímicas son determinantes a la hora de elegir materiales para construir, por ejemplo, una silla de jardín? ¿Peso específico? Peso específico es correcto, claro, obviamente por la masa y el volumen, ¿no? Que pueda llegar a tener, ¿no? A veces también te puedes, podrías irte un poquito con la resistencia a la oxidación, pues sí, también, pero aunque fíjese que la resistencia a la oxidación, por eso una silla de jardín, pues se le pinta, ¿no? Se le pinta para que el polímero, bueno, porque una pintura es el polímero, es polímero porque los solventes son derivados del petróleo y se vuelven plásticos, pues van a hacer la protección al ambiente, ¿no? Al oxígeno, para que no ataque el oxígeno al metal. Pero en sí dice acá que es el peso específico. Yo también le pondría la resistencia a la oxidación. A ver, siguiente. No, son tres nada más, ¿no? ¿Qué propiedades físico-químicas son determinantes a la hora de elegir materiales para construir una puerta? ¿El coeficiente de dilatación? Ah, ¿quién me contestó la anterior? Yo dije, ¿Cómo te llamas? Raúl Alex. No me dijiste nada, pues ya viste, me estoy pasando. ¿Y ahorita quién lo contestó? Igual yo. ¿Quién? Igual yo. Igual tú, perfecto. El coeficiente de dilatación es correcto, ¿no? Aunque también correcto estaba aquí la conductividad eléctrica, ¿vale? Las dos, ¿no? Tanto el coeficiente de dilatación. ¿Por qué? Bueno, obviamente, tú tienes que saber qué tanto es la dilatación que va a sufrir, más si está la intemperie, ¿no? Yo tenía aquí un portón de fierro. Fierro, ahorita te voy a explicar qué es fierro con acero, ¿no? De fierro. Y lógicamente, en temporada como esta, que hace calor, bueno, ahorita no está haciendo calor, en temporada como esta se dilata y lógicamente es puesto un poco cerrar. ¿Ah? Entonces, eso no me di cuenta. En temporada donde no hay calor, pues cierra perfectamente bien. La conductividad eléctrica seguramente es bueno, por algún peligro de una descarga eléctrica. ¿Verdad? Muy bien. Vamos con las propiedades que son mecánicas. Las propiedades que son mecánicas son las que se describen el comportamiento de un material ante las fuerzas aplicadas sobre él. Por eso son especialmente importantes para elegir un material. Por ejemplo, la tenacidad y la fragilidad. Son opuestas. La tenacidad es la capacidad de un material de soportar. Por eso decían que tenaz eres, ¿cómo soportas, no? Soportar, sin deformarse ni romperse, los esfuerzos bruscos que se le aplique. ¿Vale? De manera interna, ¿no? De manera interna. Y la fragilidad es la facilidad de romperse o a través de una fuerza, ¿vale? La fragilidad, tenacidad y fragilidad. También la elasticidad y la plasticidad, por ejemplo, la elasticidad es la capacidad que tienen algunos materiales para recobrar su forma y dimensiones primitivas cuando cesa el esfuerzo en el que se le había deformado. Y mientras que la plasticidad es la aptitud de los materiales de adquirir deformaciones permanentes, es decir, que no recobra su forma ni dimensiones primitivas cuando cesa el esfuerzo que se había, pues, sometido el objeto, ¿no? Aunque algunos objetos
son plásticos, tienen esta plasticidad. Más si compran, por ejemplo, una camisa de C&A, de esas que valen, ¿cuánto valen las más baratas? Como 99 pesos, ¿no? Fíjate que yo ahí les quiero aconsejar entre esa tienda y la tienda mexicana que es la de Cuidado con el Perro. Tú puedes comprar una camisa de Cuidado con el Perro que tiene plástico, lógicamente, porque es polímero, aunque digan que son fibras textiles, tienen un porcentaje de plástico siempre. Si no, quémalo y vas a ver cómo se va a poner. Entonces, el plástico, han de ser más plásticas las camisas de C&A que las de Cuidado con el Perro, porque se estiran más, o sea, hay más plasticidad, ya no regresan como fue antes, ¿no? Entonces, ahí podemos encontrar estas dos condiciones. La dureza es la opción que presenta un material al ser rayado por otro. La fatiga es una propiedad que nos indica el comportamiento del material ante esfuerzos inferiores a la ruptura. O sea, la fatiga es la fuerza que va a tener el material, el comportamiento que va a tener el material hasta que ya no aguante, ¿sale? Y que al punto de quiebre, antes del punto de quiebre, pues es la fatiga. Vamos a preguntar estas tres. Dice, ¿un material tenaz puede ser elástico? Falso. Falso. Correcto, exactamente. Sí es cierto, ¿no? Un material tenaz puede ser elástico, sí, ¿verdad? Así pues, soporta. Pues, ¿cómo te llamas? Fernanda. Fernanda. Muy bien. Ahora, otra. ¿Un material duro no tiene por qué ser tenaz? Falso. Falso, es incorrecto. Verdadero. Verdadero. Bueno, a los dos los voy a poner, a ver dónde está. ¿Quién contestó? Falso. Yo, Luis Rodríguez. Luis Rodríguez. ¿Y quién y escuché una voz de una mujer? Fernanda. Fernanda. Es correcto, ¿verdad? Entonces no tiene nada que ver que se pueda rayar, ¿vale? Con que pueda soportar esfuerzos sin romperse. Tenaz. Después dice, ¿un material elástico no puede ser plástico? Falso. Falso. Verdadero. Verdadero. Es Verdadero, profe. verdadero, ¿no? Es la elasticidad y plasticidad. ¿Quiénes son los que dijeron verdadero? William. Fernanda. Fernanda y Williams. ¿Dónde está Williams? Ya te había yo puesto. Aquí está Williams. Muy bien. Vamos con otras propiedades. Las tecnológicas las vamos a ver, ¿no? Que son las últimas. Las propiedades tecnológicas a las que se nos indica la disposición, son las que se nos indica en la disposición del material para poder trabajar con él o sobre él. Por ejemplo, la ductibilidad es la propiedad que presentan algunos materiales para poder estirarse sin romperse, permitiendo tener alambres como los que están ahí, por ejemplo, ¿vale? Esa es la ductibilidad, no nada que ver con conducción. La maleabilidad es la posibilidad de que presentan algunos materiales, o metales, en este caso son metales, ¿no? De separarse en láminas delgadas, lógicamente sin romperse, ¿vale? Sin romperse. Estoy leyendo aquí un poquito. Ya la encontré. Después dice resiliencia. Es una medida de energía que se debe aportar a un material para romperlo, ¿vale? Que tanto va a soportar. Y esa se tiene que ver con el concepto de fatiga. La resistencia mecánica es la capacidad que tiene un metal de soportar los distintos esfuerzos que existen sin deformarse permanentemente. La soldabilidad es la posibilidad que tienen algunos materiales para poder ser soldados. La colabilidad es la aptitud que tiene un material fundido para llenar un molde. La mecanibilidad es la facilidad de algunos materiales para ser mecanizados por arranque de viruta. Y la última es el aumento de dureza, es la acritud, y fragilidad que adquieren los materiales cuando son deformados en frío. ¿Vale? Cuando son deformados en frío, la acritud. Muy bien.
¿En qué situaciones tendremos que tener en cuenta la acritud de un material? Cuando va a ser Forja. No escuché nada. Cuando va a ser Cuando- conformado por fundición. Cuando va a ser formado por fundición, No, profe, ¿Puedo participar, profe? cuando va a ser Cuando va a conformado. ser conformado por forja. a ver, ahí dijeron, dos personas dijeron esto, ¿no? Cuando va a ser formado por forja, exactamente. A ver, ¿quiénes dijeron? Fernanda. ¿Y? William. William. ¿Sale? Obviamente, ustedes lo van a ver más adelante, ¿eh? Digo, esto lo van a ver hasta en la práctica, porque tenemos por ahí un hornito y van a hacer el proceso de forja de materiales, ¿no? Eso es muy importante. Bueno, a manera del tipo laboratorio, ¿no? Siguiente. La maleabilidad es, ¿qué es la maleabilidad? La propiedad de separarse un material en láminas. Muy bien, eso es correcto. ¿Cómo te llamas? Sergio Isaac. Sergio Isaac. Y por último, un material que tiene colabilidad, tiene mecanibilidad. Siempre. Siempre. Él es capaz de llenar un molde. El que sea capaz de llenar un molde no tiene nada que ver con su comportamiento al ser mecanizado por arranque de viruta. Algunas veces, el que sea capaz de llenar un molde no tiene que ver con su comportamiento al ser mecanizado por arranque de viruta. Y por último, el que sea capaz de llenar un molde tiene que ver con su comportamiento al mecanizado. O sea, los tres se podría decir, ¿no? Dependiendo el proceso. A ver, ¿cómo te llamas? William. William. Muy bien. No vamos a ver las sensoriales ni las ecológicas, así que me disculpan ahí. Nos vamos a los metales. Observando los objetos que nos rodean, comprobaremos que muchos de ellos fueron fabricados total o parcialmente con metales, como por ejemplo las herramientas, los vehículos, los juegos, las cubiertas, entre otras cuestiones. Clasificaremos los metales en dos grandes grupos. Los férricos, los que tienen como principal componente el hierro, ¿vale? Fierros, el fierro no es un elemento natural. El hierro sí es un elemento natural, ¿vale? ¿Vale? ¿Sí queda claro? Bueno, muy bien. Ahora, y los no férricos, para los metales que no tienen como componente el hierro, ¿vale? El hierro, ¿vale? Muy bien. Ahora, los metales son materiales sólidos a temperatura ambiente que tienen un brillo característico y son buenos conductores de electricidad y calor. De la definición anterior excluiremos el mercurio por su estado líquido. Muy bien, ese es un poquito de historia como tal. Vamos a pasarnos estos. Vamos a sus propiedades como tal. ¿Sale? Estas son algunas de las tantas propiedades que puede llegar a tener los metales. Por ejemplo, son buenos conductores de calor, son buenos conductores eléctricos, son resistentes a ciertos esfuerzos mecánicos, son duros y tenaces, son dúctiles y maleables, son fundibles, a temperatura, pues pueden llegar a fundirse a temperatura alta, ¿no? Algunos no tan alta, pero obviamente sobrepasan los 100 grados centígrados. Son pesados, bueno, algunos no, perdón. Hay una oxidación por el contacto con el oxígeno, hay una corrosión por el contacto con el agua o agentes químicos o ácidos, son sólidos a temperatura ambiente, son económicos algunos, ¿verdad? Algunos son atraídos por imanes y pueden magnetizarse, tienen dilatación térmica, aumentan de tamaño, la mayoría son reciclables, eso es lo interesante, y algunos son tóxicos, como el mercurio o el chumbo, que es un componente por ahí. Bueno, el conjunto de procesos de extracción y elaboración de los metales se le llama siderúrgica. Falso. Falso, correcto.
sea, se le llama metalúrgica, muy bien, es la metalurgia, ¿vale? La metalurgia es la extracción, ¿vale? Y la elaboración de materiales. ¿Cómo te llamas? Fernanda. Fernanda, muy bien. O sea, si viene aquí algo. Las propiedades de ciertos metales de ser transformados en láminas se llama maleabilidad. Sí, ¿verdadero? Verdadero. Verdadero. Muy bien, a ver quién contestó al principio. Manuel. Yo, Luis Rodríguez. Luis Rodríguez, muy bien. El zinc se alea con el hierro en las chapas galvanizadas. Verdadero. Verdadero, cierto. Hay dos, Fernanda y quién? William. Y William. Y por último, la mena siempre es mena y la ganga siempre es ganga. Falso. Falso, correcto, ¿no? La mena y la ganga son intercambiables. Ahorita vamos a ver esos conceptos como tal más adelante. Bueno, no, la otra no voy a preguntar. Vamos a los metales ferrosos, ¿no? Los metales ferrosos. Dice, los metales ferrosos son el hierro y sus aleaciones, ¿vale? Acuérdate, los ferrosos y los no ferrosos. El hierro dulce o forjado también es un metal. El acero y la fundición. De hecho, son tres tipos de metales ferrosos. El hierro dulce, bueno, así le llaman, ¿no? El acero y la fundición. Son los más utilizados debido a su bajo costo de extracción y obtención. El hierro es un elemento químico que contiene el 5% de la corteza del terrestre. Es el segundo metal más abundante. No está presente en estado puro, sino en combinación con otros minerales como la magnetita, la siderita y la hematita. Su principal inconveniente es que puede oxidarse al reaccionar con el oxígeno del aire o agua, degradando el metal hasta provocar su ruptura. ¿Vale? Denominamos aleación a una mezcla de dos o más elementos químicos en los que por lo menos uno de ellos, el que tiene una mayor proporción y la va a dotar de la mayoría de sus características, es un metal. ¿Vale? Por eso, ¿cómo se obtiene de los dos elementos que se utilizan para fabricar el acero? Pues es el hierro y el carbono. El hierro, que es el de máxima proporción, es el metal, y el carbono en una concentración más pequeña. ¿Vale? La combinación entre el hierro y el carbón van a ser las diferentes aleaciones y van a dar como consecuencia los aceros que conocemos en sus diferentes formas y propiedades. El hierro tiene alta temperatura de fusión, a más de 1500 grados. ¿No? Ese es el motivo por el cual su metalurgia fue tardía, posterior al cobre y al bronce, ¿sí? Cuando el cobre y el bronce tenían su alusión, ¿no? en el gas. Y se le conoce como, lógicamente, la edad de hierro. Permítanme un ratito. Bueno, perdón, es que me ocuparé un ratitito. Muy bien. Bueno, son las 2 de la tarde. Me permiten unos 5 minutitos. Voy a subir una liga, ¿sale? Al Facebook para la clase del día de hoy, porque por ahí un maestro lo iba a hacer, pero nomás no puedo contactarme con él. Permítanme un ratito.
Bueno, ya estoy aquí de regreso. Es que estaba yo subiendo la liga para la segunda sesión. Ves que ven que estamos dando asesorías de matemáticas, entonces no estaba por ahí disponible la liga, ¿no? Pero ya lo subí. Muy bien. Entonces, ahora sí, voy a ver. Ahora sí. Sí. ¿Y del otro link que iba a subir usted a la 1:45 o era ese? Esta era. Ah, ok. Era el link de la liga para las asesorías de matemáticas que inician a las 5 de la tarde, ¿no? Muy bien. Entonces dice acá que el dominio de la metalurgia del hierro y sus aplicaciones fueron cruciales para el avance de todo mundo, ¿no? Porque gracias a eso tenemos pues muchas cosas, ¿no? La forja artesanal de los herreros es la forma tradicional de moldear el metal. Consiste en una forja o fogón, así era antes, ¿no? Aunque el concepto es muy burdo, o sea, muy pequeño, o sea, muy pequeñito, a comparación del horno, pero más o menos funciona igual, ¿no? En el que se aviva el fuego mediante el aire procedente de un fuelle. El metal se pone al rojo vivo, incandescente a 800 grados centígrados, y después se golpea con un martillo sobre un yunque para moldearlo y eliminar impurezas. Luego se deja enfriar rápidamente, o sea, se templa en un recipiente. Digamos que este es el proceso muy burdo, muy sencillo, pero ya a manera de una metalurgia, pues ya se utilizan otros procedimientos, ¿no? Los tipos de metales férricos. El hierro puro tiene muy pocas aplicaciones técnicas, debido a que sus propiedades son muy deficientes, pero se lo combinamos con pequeñas cantidades de carbono. Si lo combinamos, perdón, con pequeñas cantidades de carbono, un no metal, mejora notablemente sus propiedades. Según la cantidad de carbono que se agrega al hierro, podemos distinguir las siguientes aleaciones. Por ejemplo, los hierros dulces, aceros y fundiciones. Por ejemplo, el hierro dulce, su contenido de carbono es inferior al 0.03%. En aplicaciones, bueno, pues muy pocas. En aplicaciones eléctricas, por ejemplo, porque es buen conductor de electricidad, o en núcleos de imanes. Los que utilizamos a ciencia cierta son estos aceros, que contienen del 0.03% al 1.76% del contenido de carbono. Y aquí podemos encontrar dos tipos de acero. Los aceros al carbono, simples o comunes, que son constituidos solo por hierro y carbono, y se emplean en herramientas como clavos, como tornillos, como relojes, como vehículos ferroviarios, como automóviles, como embarcaciones, como perfiles de vigas o piezas. Y los aceros aliados o especiales, y pasan por un fino para añadir otros metales o no metales, y mejorar aún más sus propiedades físicas y mecánicas. Se emplean, por ejemplo, para cortes, para equipos quirúrgicos, para vehículos especiales, para reactores nucleares. Los aceros inoxidables, por ejemplo, el inox, están aliados no nada más al carbono, sino al cromo o al níquel o a ambos. Y los aceros los fierros a través de las fundiciones, bueno, ahí sí son muchísimos, ¿no? Por ejemplo, los mobiliarios urbanos, las farolas, los bancos, los fuentes, las tapas de alcantarilla, las bancadas, los bloques de motores, las maquinarias, las calderas, los lingotes de acero, entre otras cuestiones. Es más oscuro este acero. Y los podemos encontrar hasta en los tipos así como de las estatuas, ¿no? Más o menos. Muy bien. Aquí, te lo voy a dejar te voy a mandar esta liga, porque habla precisamente de de la fundición, los hornos, la siderúrgica, ¿no? Que utiliza lógicamente, la dice acá, se conoce como siderúrgica al conjunto de procesos que debe sufrir el mineral del hierro hasta que se obtiene un metal utilizable. Entonces, la siderúrgica es la metalurgia del hierro, ¿ya viste? Y hay dos maneras de obtener un metal: en alto horno, a partir del mineral de hierro, y en electrosis, en un horno eléctrico, a partir, lógicamente, de la chatarra. Muy bien. Aquí nosotros podemos encontrar, por ejemplo, vamos a ver aquí, por ejemplo,
El alto horno, ¿qué es el alto horno? ¿Cómo se utiliza? ¿Cómo se hace? Te lo voy a dejar para que lo puedas tú leer y seguramente, yo no voy a entrar mucho acá porque hay hasta una materia especial para esto. El afino del acero, ¿vale? Como hielo y hierro colado, ¿verdad? Y cómo se dan estos procesos hasta en hornos eléctricos, ¿no? La aleación del acero para darle su mayor dureza quizás, ¿no? O modificar algunas propiedades, como por ejemplo se alía al aluminio, ¿verdad? Para como desoxidante, al boro, al cobalto, por ejemplo, al cromo, que son el cromo y el níquel, acuérdate que eran para hacer un acero tipo inoxidable, los inox, las ollas que conocemos nosotros, o algunas máquinas o herramientas para cocina, el estaño, el manganeso, el molibdeno, por ejemplo, el níquel, el plomo, el silicio, el titanio, que esto es como que también un poquito de algunas piezas hasta en la medicina, ¿no? El tungsteno, el wolframio, el vanadio y el zinc. El zinc es utilizado muchísimo porque lo vamos a encontrar precisamente para realizar acero galvanizado. Le da una mayor dureza, ¿no? Cuando tú quieres un clavo galvanizado, ya para que pueda entrar fácilmente tenga más tenacidad, pues, ¿vale? Tratamientos de acero, bueno, pues hay muchísimos tratamientos de acero, te lo vamos a aparecer por ahí, que son tratamientos de superficie, como por ejemplo el cromado, el galvanizado, el niquelado, el pobobanado y la pintura, ¿sale? También existen no nada más los tratamientos superficiales, sino los tratamientos térmicos con calor y los tratamientos termoquímicos con calor y solventes, como el cementado, como el nitrurado. Hay un proyecto ahorita de unos chavos de octavo cuatrimestre que van a hablar de una máquina de tratamientos térmicos del cementado y el nitrurado, ¿vale? Del acero en sí. Ahí lo voy a invitar cuando presente. Está el mecanizado, o sea, cómo se trabaja el acero. Por ejemplo, lo habitual es que las piezas de acero, tras la colada, sean sometidas a distintos procesos de mecanización para dotarles de una forma adecuada. Los procesos más comunes es, por ejemplo, la laminación. Es un método para producir alargadas cortes de metal, ¿no? Y ahí podemos encontrar ahí algunas cosas. La forja es la que más se utiliza y la que más comúnmente vemos. La estampación, ¿vale? Es a través de la troquelación y de la compresión en una prensa. La embutición es conformado en frío, como vemos ahí algunas ollas. El acero corrugado, los tubos, aunque también existen formas de trabajo, por ejemplo, las nuevas formas de trabajo es con una CNC, ¿vale? Pero para eso es necesario haber conformado una pieza de acero que va a ser trabajada para fabricar, por ejemplo, un tornillo. El acero se puede reciclar, ¿sí? Y eso es muy, muy importante. De hecho, ustedes, si hablamos, por ejemplo, no necesariamente del acero, podemos encontrar, por ejemplo, el aluminio, que es muy fácil en las latas, ¿no? Entonces, hay una práctica que tú vas a hacer quizás por ahí de sexto cuatrimestre con el maestro Héctor, en el cual te va a pedir pues una serie de kilos de láminas, y con eso vas a llegar de aluminio, lógicamente. Vas a llegar a la universidad y vas a poder fundir tu aluminio para crear una barra que después lo vas a someter a un trabajo en CNC y puedes hacer una pieza, por ejemplo, un tornillo, una tuerca,
o un engrane, o una pieza X, ¿no? No los tengo acá, si no te los mostrara yo lo que han hecho los chavos. La clasificación del acero, bueno, pues existen muchos, ¿no? Va a depender muchísimo a la concentración de quién, del carbono en sí, ¿no? Y aquí te lo voy a dejar para que, hasta te dicen qué tipo y qué propiedades puedes tú tener. Metales no ferrosos, bueno, hay algunos, como por ejemplo el aluminio, ¿vale? Que el que estuvimos platicando, que son ligeros, o los pesados como el cobre, y los ultraligeros como el magnesio. Y ahí están algunas de ellas como tal, ¿no? Muy bien, por ejemplo, nos vamos a ir a los ligeros, ¿sale? Que son el aluminio, que es el único que vamos a nosotros a determinar. Y también cómo se obtiene y cómo algunos sirven hasta para materiales de medicina, ¿no? Y con quién se alía, porque no crean que nada más es aluminio, ¿no? Tiene que haber también una aleación para que le dé mejore sus propiedades y le dé sus características para las cuales fue realizado este aluminio. Este aluminio, pues lógicamente no tiene un punto de fusión muy elevado. Es muy bajo su punto de fusión a comparación de los 1500 grados centígrados que necesita, por ejemplo, el hierro. Muy bien. Ahora nos vamos a pasar a los plásticos o a los polímeros, ¿vale? A los polímeros. Dice, denominamos plásticos a un variado grupo de materiales de origen orgánico, de gran importancia, en muchos sectores como transportes, embalajes, envases, medicinas o construcción. Las características fundamentales de estos materiales y que le dan el nombre es su capacidad de ser moldeados con relativa facilidad. Están constituidos por macromoléculas denominadas polímeros, cuyo principal componente es el carbono. Los polímeros se construyen por la repetición sucesiva de unidades químicas pequeñas llamadas monómeros, que se unen mediante una reacción llamada polimerización, y se forma así una macromolécula en forma de cadena cuyos eslabones son los monómeros. Los plásticos son materiales elaborados a partir de materias primas minerales como el petróleo, gas natural y hulla, o el carbono, o vegetales como el látex, procedentes de árboles tropicales, o también la celulosa, de la que se obtienen los plásticos como el celofán o el celuloide, y a través de un proceso llamado polimerización. Los plásticos son materiales muy usados en la actualidad debido a las peculiares propiedades. Por ejemplo, tiene una densidad baja, ¿vale? Tiene un punto de ebullición muy bajo, ¿vale? No se disuelven en agua, son insolubles, por eso es que son muy usuales. Son aislantes térmicos y eléctricos, y la acción de los polímeros como agentes atmosféricos los vuelve lógicamente quebradizos. Por ejemplo, si tú dejas una botella de plástico a la intemperie, tarde o temprano, pues se va a cristalizar, ¿no? Se va a volver quebradiza. Muy bien. ¿Cuál es la clasificación y sus propiedades de los plásticos? Se pueden clasificar de acuerdo a 3 tipos de plásticos. Los termoplásticos, que son plásticos más utilizados y pertenecen a este grupo, ¿sale? Aquellos, y casi la mayoría lo utilizamos bajo los termoplásticos. Los termoestables, los elastómeros. Ahorita vamos a ver algunos de ellos. Por ejemplo, dentro de los más comunes, pues obviamente son los termoplásticos, los que utilizamos a día para alimentarnos o para usarlos nosotros. Por ejemplo, está hasta estas, que son que 1, 2, 3, 4, 5. ¿Cuáles son los termoplásticos? Los polietilenos, como por ejemplo las bolsas, los recipientes, los contenedores, ¿vale? Si yo hablo de los polietilenos, en sí son muchos. Y tú puedes decir, es que es un polietileno, sí, pero ¿qué tipo de polietileno es? Tiene su ficha técnica, ¿vale? Al decir ficha técnica es porque utiliza un nombre especial, ese tipo de polietileno. Entonces no es lo mismo
el polietileno que tiene mi suela de zapato al polietileno que tiene la bolsa de Chedraui, por ejemplo, ¿vale? Los poliéster saturados, que son, bueno, por ejemplo, las botellas para bebidas o envases alimenticios, los poliestirenos, que son protectores de embalajes o planchas aislantes, los polivinos, como las tuberías de agua y gas, aislantes eléctricos, impermeables, antiguos discos de música, entre otros. Y por último, los polipropilenos, como las cajas, los estuches con tapa abatible y jeringuillas. Bueno, toda esta parte de los termoplásticos. Los termoestables, lógicamente, son todos estos, ¿no? Hasta acá. Estamos hablando de ¿qué? De los fenoles, como por ejemplo los aislantes eléctricos, los interruptores, las aminas como las claviges, los interruptores, los recubrimientos y tableros, las resinas de poliéster como las embarcaciones y las resinas epoxi como el material deportivo. Si te das cuenta, la diferencia entre estos con los termoplásticos es que los termoestables son un poquito más, menos translúcidos, ¿vale? Más opacos completamente, ¿no? Y los elastómeros, hasta su nombre lo dice, ¿no? Los elastómeros son el caucho, los neumáticos, las mangueras, los artículos de goma, los neoprenos, los trajes de submarinismo, la rodillera, las correas, los poliuretanos como la goma espuma, la piel artificial, los guardabarros y por último las siliconas, como por ejemplo la prótesis, las ondas o los tubos médicos o cierres herméticos. En sí, ahorita te voy a explicar acá los procesos tecnológicos por los cuales se hacen los plásticos. Ahí está la conformación de los plásticos, cómo se obtiene de las resinas y de algunos otros elementos. No voy a entrar acá porque también existen una materia de plásticos, ¿vale? Y hay hasta formas de realizar, pues, plásticos. Ya lo puedes tener ahí, por ejemplo, la extrusión, el calandrado, el termoconformado, el moldeado por compresión, el moldado por transferencia, el moldeado por centrifugación, el moldeado por inyección, el moldeado por extrusión y soplado y la espumación, ¿vale? Eso lo vas a ver, pero te vas a volver un experto en esto del plástico. Y lógicamente los plásticos, bueno, se van a unir. La clasificación de los plásticos va a depender mucho a un concepto que se le llama la reciclabilidad, como aquí lo dice, la reciclabilidad. Y hay reciclables, no muy reciclables y los ocasionalmente reciclables. Se caracterizan porque tienen un número y así está considerado. Uno es el PET. Lo podemos ver aquí abajito, ¿no? Por ejemplo, ahí en el azul, no sé si lo logras ver en el azul, dice 5, ¿no? Y dice PP. Y en el que está al lado dice un 2 y dice HDP. Eso es lo que es, por ejemplo, si es 1, va a decir 1 PET, que es un ¿qué? Un polietileno. Botellas de agua y otras aguas. Esas sí se reciclan fácilmente, ¿no? El 2, que es el HDP, es polietileno de alta densidad, como botellas de detergente, vasos o envases de yogur. Y eso sí los manejas tú y los tienes ahí a tu alcance. Por ejemplo, yo aquí tengo un... Si no tienes, porque no cumple los envases, ¿no? Y entonces no cumple con la reglamentación, un producto hechizo completamente, porque la reglamentación ya te obliga a que todos los envases deben contener por obligatoriedad, esta tiré mi envase yo acá, por obligatoriedad este concepto como tal, ¿verdad? Estaba yo buscando para enseñarte ahorita uno más alto. El 3 es el PVC, el cloruro de polivinilo, y son botellas de aceite, envoltorios de camas, de carne, carpetas de oficina. Y los menos reciclables son el 4, que es el polietileno de baja densidad, el 5, que es el polipropileno, y ahí te dicen por qué no son reciclables, el 6, que es el poliestireno, y por último el 7, miren la de bombones, ¿no? Qué bárbaro.
Y la número 7, no bombones para comer, no van a empezar. Son los bombones esos que se utilizan para las porras, pues. Ese metal, esa... Es como que fuera, ¿qué? Ay, tiene su nombre esa. ¿Cómo se llama esa cuerda con la que se hacen los bombones para las chicas y los chicos que hacen porras? ¿Rafia? Rafia, exactamente, la rafia. Es el poliestireno, ¿no? Y la número 7, hay otros, esos ya son un poquito más complejos. ¿Vale? Muy bien. Hasta aquí la vamos a dejar la exposición. Ahora te voy a compartir la tarea. La tarea que tú vas a hacer es muy relacionado con esta. Te voy a enviar ahorita, antes de que te diga yo la tarea, al grupo de WhatsApp la información esta que yo coloqué. ¿Sale? Ahí está. Ya lo puedes ver para que lo tengas al momento. Para que no te esperes a que yo pues suba toda la información, ¿no? La tarea es para el día lunes, ¿sale? Lunes hasta la noche. Hasta las 11 de la noche te lo voy a dejar. Digo, no te puedo dejar la tarea para el domingo porque está muy rápido, ¿no? Para que tengas un break. Bueno, te voy a compartir ahorita la tarea aquí en tu computadora, en la presentación. Permítanme un ratito. Está muy sencilla la tarea, ¿eh? El día está tan rico que si estuviéramos en la universidad, estuviéramos tomando así café. Muy, muy rico, ¿verdad? Pero tenemos que cuidarnos. La verdad es que tenemos que cuidarnos. No nos ha dado tregua, ¿no? Este virus. Entonces, cuando nos da tregua, es cuando como que nos confiamos todos, ¿no? Y empezamos a hacer viva la flor. Y entonces, si nos da tregua, vuelve otra vez el proceso, ¿no? Y ahí es donde se vuelve todo un desastre. Entonces hay que cuidarnos. Porque si nos cuidamos, pues vas a cuidar a tu familia sin lugar a duda. No digo que no vayas a las playas, ¿no? También pues se necesita reactivar la economía, ¿no? Es muy complejo la situación en nuestro país. ¿Verdad? Pues por un lado están los que sí tenemos un sueldo seguro y por otro lado, desgraciadamente, ¿verdad? Están pues las personas que no tienen un sueldo seguro. Digo desgraciadamente porque verdaderamente deberían de tener, todo ser humano debería tener sueldo seguro, pero no es así, ¿no? Entonces, pues ellos sí tienen que, pues, por ellos es que se dan muchas facilidades. Y qué bueno, ¿verdad? También porque si no estuviéramos en otro momento, muy diferente. Hay otros países que han hecho cosas al revés, ¿no? Como por ejemplo, dar toque de queda, cerrar todo y que te quedes en tu casa, ¿no? Y que al final de cuentas te vienes dando cuenta que te ibas a contagiar. Porque tarde o temprano, pues te tenías que contagiar, ¿no? Entonces, de nada servía que te aislaras, ¿no? Así como que ya no salgas y encierte, ya nunca salgas de tu casa, pues no se puede hacer eso, ¿verdad? Por nuestra legislación. Bueno, la tarea es muy sencilla. Una tabla de piezas y materiales. Por ejemplo, vas a colocar en donde dice todas las piezas ahí, y te das cuenta, es una mesa o una silla, no sé qué será, y dice pata. Esa es mi pieza que yo voy a hacer. Si la pata es igual, las 4 patas son iguales, solo pongo pata. Pero si la pata es diferente, entonces pongo pata 1, pata 2, o puede ser pata izquierda, pata derecha, ¿vale? Y el material. Por ejemplo, si es madera, le pones ahí pata, madera, pino. Exactamente qué madera vas a utilizar, ¿vale? La superficie de arriba, vamos a ver que es una mesa. Pues la mesa no lo voy a hacer de madera normal, voy a hacer de un aglomerado llamada MDF, por eso te di toda la información,
La pintura, ¿qué tipo de pintura? No vas a colocar ahí pintura roja, no. ¿Qué tipo de pintura? ¿Cómo se le llama a ese tipo de pintura? ¿Qué tipo de solventes vas a utilizar? ¿Qué tipo de clavos vas a utilizar? Si es, por ejemplo, vas a utilizar algún tubo, es un tubular, bueno, es un tubular que es, aquí me faltó, ¿verdad? Porque podría ser que un tipo de acero, así. Ya le pones así PTR media pulgada y aquí lo voy a dejar así porque no les quiero dar quiero que lo investiguen, ¿no? No quiero darles, porque si no les vengo dando toda la información. Quiero que lo investiguen. ¿Cómo se le llama el PTR que tú vas a utilizar? ¿Qué nombre comercial tiene? ¿Sale? Y entonces me vas a colocar todas las piezas que tengan. Yo no quiero que tu pieza solamente lleve un solo material. No lleva un solo material tu pieza, ¿eh? O sea, puedes decir, es que es nada más madera. Pues sí, es madera en su conjunto, pero pues lleva clavos, lleva pegamentos, lleva un barniz, lleva un solvente, o sea, te vienes dando cuenta todo lo que utilizas para fabricar la silla, pues son más de 6 o más de 7 materiales, ¿vale? Desde la pieza más pequeñita hasta la pieza más grande. Ahora sí, colocar todas las piezas sin repetir con sus tipos de materiales a utilizar. Es para el día lunes hasta las 10 de la noche. ¿Alguna duda con la tarea? Ninguna. Las piezas van a ser de nuestra estación de trabajo, ¿verdad, Inge? Así es, de la estación de trabajo que tú tengas. Entonces, ya lo tienes despiezado. Yo te aconsejo que ya hayas empezado a hacer tus dibujos ya más profesionalmente en el software, ¿no? Y ya más o menos vas sabiendo tú qué vas a utilizar. Si vas, por ejemplo, si los vas a soldar, pues sería que electrodos, ¿no? Y ya en el material, qué tipo de electrodos son específicamente. Si vas a utilizar, por ejemplo, una lija, pues una lija, ¿qué tipo de lija vas a utilizar? Todo lo que vayas a utilizar y que sean materiales. ¿Alguien preguntó? No, profe, nada. Ok. Y que sean materiales y que sean, lógicamente, pues, piezas. Tienes que considerarlo, ¿verdad? Por eso en la anterior tarea te había yo pedido el despiece, ¿no? Entonces ahorita ya tienes ya perfectamente bien el despiece y vas a poder hacer sin ningún problema, pues, qué vas a utilizar. Si vas a utilizar, por ejemplo, madera, si vas a utilizar algún tipo de plástico, qué tipo de plástico vas a utilizar. Si es, por ejemplo, el polietileno, bueno, me gustaría que fueras más allá, porque a lo mejor dices, tú es que es polietileno. Sí, pero ¿qué tipo de polietileno? Porque hay sus clasificaciones. Si ustedes entran y descargan información de internet, pues van a encontrar muchísimas clasificaciones. Yo aquí lo que quiero es que te vuelvas experto al salir de la universidad y que tú puedas entender muy bien todos esos conceptos como tal. Y entonces nadie te diga que no está correcto, ¿vale? Muy bien. Ahora, de manera general, ¿alguien tiene algún cuestionamiento, dudas, comentarios, algo que no haya quedado claro? El día de hoy vimos clasificación de los metales, la clasificación también de los plásticos. Obviamente, sabemos que el ensamble de los metales solamente pueden ser pueden ser por muchas maneras, pero las más usuales son por elementos externos como las tuercas, como los tornillos, como los pernos, como los remaches, ¿no? Y puede ser también por la fuerza o por la fundición, ¿verdad? Por una presión, por la fundición o por la soldificación, que yo lo solde. O también que yo los pueda fundir. Los plásticos pueden llegar, el objeto de ser que también se puedan llegar a fundir, o pues también pueden utilizar
los tornillos, los pernos, los remaches, o el objeto de algún solvente químico, como los resistoles que puedan unir al concepto del plástico como tal. Ahí no hay mucho material exacto. Hay muchísimo material en general. Yo te pude haber traído acá cómo se unen. De todo te lo voy a pasar la siguiente semana, cómo se unen los elementos metálicos, cómo se unen los elementos plásticos. También te los voy a pasar la próxima semana. En la próxima semana vamos a trabajar específicamente con el diagrama de procesos. Es un diagrama bastante grande y con ese vamos a casi concluir el cuatri, ¿no? Y espero que tú, por favor, avances lo más que puedas con tu diagrama, perdón, con tu proceso de dibujo para que puedas comprender, una vez que tengas el dibujo pues elaborado, puedas comprender los diferentes tipos de ensamble, ¿vale? Y cómo se ensamblan las piezas. ¿Alguna duda? ¿Comentario? No, pero... Sí. En la tabla que está presentando, donde vendrían siendo las piezas, ¿solo vamos a poner los nombres o nombres y las imágenes? Nada más los nombres. Ok, profe. Profe, tengo una duda nada más en lo que dice la nota. Ya ve que dice que no repitamos con sus tipos de material, o sea que si es de un solo material, la mesa, ¿cómo es? Eso pues, lo que vamos a hacer, no es necesario que repitamos el material. En cambio el mío es pues es la mesa con un estante, pero todo, absolutamente todo va a ser de madera de cedro. Bueno, no, es la pieza, ¿vale? Estoy hablando de la pieza, por ejemplo, las patas, los laterales, el fondo, el recargador, no sé cómo le vas llamando a cada una de las piezas, ¿no? Tenemos que despiezar el producto. Y yo me referí, por ejemplo, un ejemplo que puse son las patas. Por ejemplo, si yo tengo las mismas patas, o sea, son exactamente igual las patas, pues solamente pongo pata, ¿vale? Y pongo su material. Pero si una pata le hago un orificio en el lado izquierdo y la otra pata lo hago un orificio en el lado derecho, pues ahí serían dos patas. Una sería la izquierda y otra sería la derecha. Y las tendría que poner pata izquierda en material, pata derecha y material, aunque sea el mismo tipo de material. ¿Vale? Aparte, lleva todos los solventes, los clavos, lo que vas a utilizar tú para poder diseñar tu mesa, ¿no? Entonces, a lo que se refiere Inge es, por ejemplo, si en mi caso son 4 patas, ¿puedo referirme nada más a uno ahí como dice pata? Sí. Siempre y cuando sean iguales las patas. ¿Eso es lo que está dando a entender con lo de nota? Sí, sí. Okay, siempre y cuando sean iguales las patas, o sea, exactamente iguales. Pero si son diferentes las patas, ya no. Por ejemplo, en una silla no van a ser igual las 4 patas, es imposible, ¿no? Tienen orificios diferentes. Por lo tanto, hay 2 patas que son derechas y 2 patas que son izquierdas. ¿Vale? Entonces, tendría yo que poner pata izquierda y pata derecha. Siempre y cuando sean las mismas piezas. ¿Alguna otra duda? ¿Comentario? Les voy a enviar a su WhatsApp la tarea, ¿no? Esta que tengo acá de una vez para que no tengamos ningún problema, porque me voy a dilatar un poquito en subir el video, ¿sale? Entonces me adelanto
en mandarles la tarea, y así ya nada más lo guardan para que yo esperen la asignación que yo lo ponga. La tarea es para el día lunes, ¿sale? Lunes, les voy a dar chance hasta el día lunes. Bueno, ahí está. Ya te acabo de mandar ahorita la tarea, va a aparecer en un ratito. Está en Word. Es lo mismo que estoy presentando yo. ¿Alguna otra duda, comentario? Si no, para concluir la clase. No, profe, creo que es todo. No, Inge, de mi parte no. Ok, muchas gracias. Bueno, entonces, cuídense mucho. Acuérdense hacer una especie de planeación para la próxima semana, que voy a estar las 7 horas, pero no es obligatorio, las puedes ver después, no pasa nada, pero voy a, pues, avanzar ya casi al final del curso de estudio del trabajo. Bueno, nos vemos el próximo lunes. Hasta luego, ¿eh? Hasta luego, Inge. Hasta luego. Adiós. Hasta luego, Bye. profe. Dios le Hasta bendiga. luego. Gracias. Hasta luego. Adiós. Adiós.